Ok, ya estamos grabando. Voy a compartirles la pantalla con la presentación. ¿La pueden ver? Sí. Ok. Bueno, entonces este tema que nos toca hoy es el de genética bacteriana. Ahora vamos a hacer un repaso por algunas cosas que ustedes ya saben de microbásica, pero también vamos a profundizar un poquito más en el tema con cosas que tal vez no se ven en ese curso. Y también vamos a terminar con los últimos avances que hay en este campo. Entonces vamos a dividir la presentación en 4 partes, ¿verdad? Más o menos. Vamos a empezar hablando primero del genoma de las bacterias, cómo está organizado y diferentes aspectos. Vamos a hablar también un poquito sobre plásmidos. Vamos a hablar bastante sobre diferentes mecanismos que existen para regulación de la expresión génica y un poco también sobre transferencia de genes y plasticidad genómica en las bacterias. Entonces, en cuanto al tamaño, tenemos que hay una gran variabilidad en los tamaños de los genomas de las bacterias, que van desde más o menos, una megabase hasta 10 megabases, y que el tamaño promedio de un gen bacteriano es de más o menos 1000 pares de bases. Puede ser un poco más pequeño, puede ser un poco más grande. Entonces, entre los genomas más pequeñitos, o de hecho el más pequeñito que se ha reportado, es el de la bacteria Mycoplasma genitalium, que tiene 580.000 pares de bases. Y este genoma codifica 470 genes. Uno de los más grandes es el de Myxococcus santus. Este casi llega a los 10 megabases y codifica en total 10.000 genes. Entonces ya por ahí tenemos, digamos, gran variabilidad, gran diversidad, pues. Ay, la presentación se me pegó. Vamos a salir de aquí y mejor volver a ponerla. Sí, no sé qué pasa. Ok, entonces aquí podemos ver un poquito más ilustrada esa variabilidad que les comentaba sobre los diferentes tamaños que tienen los genomas de las bacterias. Entonces vemos que, bueno, en realidad hay uno más grande que el de Myxococcus, que es el de la bacteria Nostoc puntiforme. Ese sí llega como hasta los 10 megabases, pero para que ustedes puedan ver, ¿verdad? La gran diversidad, digamos, de tamaños que existen. Y aquí de última tenemos a la más pequeñita, que es Mycoplasma, ¿verdad? Entonces, por ahí llama la atención también ver que entre los genomas más grandes tenemos, por ejemplo, los genomas de bacterias de suelo, ¿verdad? Recordemos que la vez pasada estuvimos también hablando de que los géneros de bacterias de suelo son los que tienen mayor cantidad de especies, pero son también los genomas más grandes que hay, ¿verdad? Entonces son en realidad bacterias bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, Streptomyces. Es una bacteria de suelo, productora de antibióticos, y tiene un genoma bastante grande, cerca de los 8.500 o 9.000 kilobases. Después está Myxorhizobium, también es una bacteria de suelo. Pseudomonas también puede estar en el suelo, aunque ya habíamos comentado que es una bacteria ubicua que se encuentra en diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces estos son de los genomas más grandes, porque estos ambientes del suelo, digamos, tienen también diferentes opciones de fuentes de nutrientes, entonces por eso las bacterias que habitan en el suelo tienden a ser, digamos, metabólicamente muy diversas. Y entonces hay una correlación entre el tamaño de los genomas y su capacidad metabólica. Entre más grande es el genoma de una bacteria, generalmente pues va a codificar más genes y va a tener mayor capacidad de metabolizar diferentes sustratos o incluso de producir antibióticos, como por ejemplo Streptomyces, ¿verdad? Entonces, entre más pequeñita es, entre más pequeñito es el genoma de las bacterias, vamos a tener que van a verse muy reducidas sus capacidades metabólicas, y generalmente entre los más pequeñitos encontramos patógenos que están muy asociados con un hospedero y que entonces tienen un ambiente más limitado, digamos, no pueden sobrevivir
digamos, en un ambiente como el suelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta bacteria Mycoplasma es un parásito y tiene una dependencia muy grande de su hospedero, ¿verdad? No puede, digamos, sobrevivir en diferentes tipos de ambientes porque presenta capacidades metabólicas muy reducidas. Aquí tenemos también entre las últimas a Rickettsia. Este género de Rickettsia pertenece a las alfa-proteobacterias y son parásitos intracelulares obligados. Entonces, ellos no pueden sobrevivir fuera de la célula de su hospedero, lo cual los hace sumamente dependientes de estar dentro de esa célula. Y en un ambiente, digamos, externo, pues no pueden sobrevivir. Entonces, es interesante ver esa correlación, ¿verdad? Que podemos ver aquí ilustrada en este gráfico. Bueno, esto es de lo que les hablaba, ¿verdad? De que a mayor tamaño del genoma, pues tenemos mayor complejidad metabólica y generalmente también mayor cantidad de genes. Entonces, esto ya lo comentamos. Después, en cuanto a los genomas de las bacterias, también, pues generalmente se dice que son genomas haploides y que solamente hay una copia de cada uno de los genes. Pero se ha visto que en ciertas fases de la curva de crecimiento, por ejemplo la fase de crecimiento exponencial, ahí podría haber más de una copia de un mismo gen. Y también en algunos casos, digamos, sobre todo de genes que son muy importantes, como por ejemplo los genes ribosomales, ellos podrían estar duplicados. Pero en general, digamos, se considera que son genomas haploides y que solamente hay una copia de cada gen, con sus excepciones, ¿verdad?, que comentamos, como los genes ribosomales o ciertos genes que en la fase de crecimiento, digamos, podrían llegar a estar duplicados. Ahora, normalmente se dice que los genomas están organizados en un ADN cromosomal y en un, digamos, material genético extracromosomal que casi siempre se habla de que son plásmidos, ¿verdad? Entonces tenemos esa también diferenciación con respecto a los organismos eucariotas. Generalmente se dice que en el ADN cromosomal están codificadas, ¿sí? Para lo de que dijo ahora, que lo de los genomas, bueno, que usualmente son haploides, pero menos en la fase exponencial, eso se refiere como a que puede ser que el cromosoma esté duplicado, pero la bacteria todavía no se haya dividido, por decirlo de alguna manera. O que son como más bien genes que están como más, como que hay varias veces la misma. No, sí, podría ser que un gen específico del metabolismo, por ejemplo, se duplique para producir, digamos, una mayor cantidad de una enzima X para el metabolismo porque estamos en una fase de crecimiento muy activa, que es la fase de crecimiento exponencial, pero es por una razón circunstancial, digamos. No, no porque no se haya terminado de dividir, porque una vez que se divide, sí va cada célula hija con su material genético, digamos, completo. Pero es más que todo porque tal vez se requiere producir una mayor cantidad de una enzima X, pero son circunstancias muy puntuales, ¿verdad? Como les decía, son casos, son excepciones muy específicas que podrían o no presentarse y que lo usual es que el genoma sea haploide, ¿verdad? Ahora, con respecto a esta parte perdón, iba, iba a decir algo más, es que como que no Eh, sé. no, no, profe, le así que gracias, y creo Ah, que ok. Fabián levantó la mano. Como para... Es que no estoy viendo no sé, en la ventana que tengo ahora no, no puedo ver. Eh, bueno, vamos a dejar de compartir y volver a entrar entonces. Porque a mí sí me gusta como poder ver, pero es que no sé si fue... Ah, ya, esta la voy a cerrar. Vamos a ver si lo hacemos otra vez. Eh, para poder entonces ver, digamos, cuando, ajá, aquí esta ventanita cuando alguien levanta la mano. Fabián, si gusta, hace su pregunta o comentario mientras yo voy otra vez poniendo la presentación, ¿sí? Profe, mi pregunta era que por qué era que los genes ribosomales están, o la mayoría de veces están duplicados. ¿Puede ser porque estén muy conservados o algo así, o no? ¿O es por otra razón? Bueno, en este caso es que son genes con función muy importante, ¿verdad? Porque son funciones estructurales, entonces, y también, pues, son, sí, muy conservados, entonces podrían también estar como duplicados, pero es parte de las excepciones, digamos, no necesariamente eso es así en todas las bacterias, es parte de las excepciones que se han observado
por ser, digamos, genes con funciones muy importantes, digamos, de tipo estructural. Pero no es que siempre sucede, digamos, son como las excepciones, lo que les estoy comentando. Digamos, lo usual es que el genoma pues, se considere que es haploide con, digamos, dos excepciones muy puntuales, ¿verdad? Que son estas que estamos viendo acá, pero no es algo que vaya a suceder siempre. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Es que yo no sé por qué hoy si Sí, perfecto. pongo la... Sí, pero no puedo, no sé por qué no puedo ver. No puedo ver cuando alguien levanta la mano, entonces tal vez mejor si abren el micrófono y me interrumpen, porque no sé, no lo puedo ver, solo puedo ver, digamos, como la presentación y un cuadrito pequeñito acá como con el control por si deseo, digamos, detener, compartir pantalla o la llamada o cosas así, pero no puedo ver si alguien levanta la mano. Entonces mejor me interrumpen si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? Bueno, ok. Entonces, ay, otra vez me pegó. Voy a tener que otra vez dejar de compartirles. Y... Ah, bueno, vamos a ver. Ok. Entonces sí puedo pasar. Entonces, bueno, estábamos comentando que tenemos como, digamos, dos tipos de organizaciones, ¿verdad? El ADN que es cromosomal, que se considera que codifica genes esenciales, y el ADN extracromosomal, que es más como genes accesorios. Entonces, en el cromosoma, en cuanto a las características del cromosoma, tenemos que generalmente solo es uno, pero también hay ciertas excepciones, como por ejemplo las alfa-proteobacterias, que son en realidad bastante, yo hablo mucho de ellas porque son muy interesantes. Brucella y Agrobacterium pertenecen a la familia de las alfa-proteobacterias y son bacterias con dos cromosomas circulares. En el caso de esta otra bacteria, Burkholderia, ella puede tener hasta 3 cromosomas. Entonces, lo que se especula es que cuando hay una bacteria que presenta 2 cromosomas, es porque uno de ellos en algún momento pudo haber sido un plásmido muy grande, que luego se estabilizó mucho en el genoma y se llegó a convertir como en cromosoma, por así decirlo, ¿verdad? Porque si analizamos, digamos, en el caso de Brucella, es un genoma de 3200 kilobases, o 3.2 megabases, y el cromosoma 1 tiene como más o menos 2000 kilobases y el otro cromosoma tiene 1200, entonces es como la mitad del tamaño del cromosoma 1 y muchas de las funciones, digamos, esenciales están en el cromosoma 1. Y en el cromosoma 2 hay funciones principalmente de virulencia. Entonces, por eso se especula que en algún momento fue un plásmido que se convirtió en como muy necesario para la bacteria, digamos, por así decirlo, se estabilizó en el genoma y se convirtió como, o pasó a formar parte del genoma, digamos, esencial, porque Brucella es una bacteria que no presenta ningún plásmido, o sea, no tiene Profe, plásmidos, ¿sí? y la frecuencia con la que aparecen los codones en las proteínas de los diferentes cromosomas no varía. No, creo que no. No sé si yo, porque tal vez eso podría dar una pista de si son de diferentes orígenes, pero si lleva mucho tiempo es probable que se hayan... Sí, sí, no, ya digamos son como replicones que están muy estabilizados y que se consideran ya parte del genoma, digamos, esencial para que la bacteria pueda hacer virulencia, porque también estamos hablando de que es un patógeno intracelular, digamos, sin esos genes no sobrevive dentro de la célula, entonces quizás en algún momento fue una bacteria más similar, por ejemplo, a Sinorhizobium, que es una bacteria un poco más ambiental. Bueno, Sinorhizobium es un endosimbionte de plantas, entonces pueden meterse dentro de la célula vegetal para hacer una simbiosis para fijación de nitrógeno. Pero ese mecanismo tal vez pudo haber pasado, digamos, hacia Brucella, que es más bien una bacteria adaptada a los mamíferos, y de por ahí, digamos, más bien la evolución de Brucella ha ido dirigida a que se convierta a patógeno intracelular, por así decirlo. Entonces conserva este replicón, que es el cromosoma 2, que es en donde están sus genes de virulencia, porque sin ese cromosoma no puede sobrevivir dentro de la célula, ¿verdad? Entonces,
por ahí se cree que se pudo haber dado como la estabilización de ese replicón dentro del genoma y que su origen es como de que pudo haber sido un plásmido que en algún momento de la evolución de la bacteria se adquirió, permitió adaptarse al ambiente intracelular y la bacteria evolucionó hacia, digamos, ese ambiente y conserva ese replicón, ¿verdad? Por ser como muy importante. Igual Agrobacterium tiene también sus 2 cromosomas y Agrobacterium sí tiene el plásmido TI, que la semana pasada me consultaba Fabricio qué tan probable es que Agrobacterium pierda ese plásmido TI. Según lo que he leído, es también como poco probable porque es un plásmido que también es muy importante para la virulencia y su número de copias, bueno, es un plásmido grande, codifica como 200 genes más o menos, su número de copias se mantiene bajo, pero se mantiene estable, porque también, digamos, ese número de copias también tiene relación con un mecanismo que se llama quorum sensing, que vamos a ver más adelante, que sirve para el control de la expresión de ciertos genes. Entonces, está como doblemente regulado, digamos, entonces también es muy estable dentro del genoma de Agrobacterium. Entonces, es como poco probable que lo pierda, digamos. Y bueno, entonces estas son las bacterias, digamos, que pueden presentar más de un cromosoma, pero lo normal es que haya solamente un cromosoma y que sea circular, aunque eso también tiene sus excepciones, porque hay bacterias como Borrelia o Rhodococcus que tienen cromosomas lineales. Entonces, todas estas cosas que nos dicen, digamos, pues siempre van a tener por ahí o podrían tener por ahí excepciones, ¿verdad? Como las que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, esto con respecto al cromosoma. Vamos, ay, otra vez se me enclochó esto, qué pereza. Es que no sé por qué me pasa esto. Vamos a otra vez. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre los tipos de genes que normalmente están codificados en el cromosoma, ¿verdad? Que es en donde se encuentran las funciones esenciales. Aquí tenemos un dibujo o un mapa, digamos, del cromosoma de Staphylococcus aureus y entonces vemos los diferentes colores que representan las diferentes funciones. Entonces, si lo vemos así como, digamos, a grandes rasgos, vemos que hay como mucho color azul, ¿verdad? Que si nos vamos aquí a la leyenda, el color azul significa metabolismo general, ¿verdad? Entonces muchos de estos genes tienen relación con metabolismo. Vemos también como bastante color como morado, ¿verdad? Que si nos vamos a la leyenda, el color morado es, No sé si ¿sí? soy solo yo, pero no puedo ver la presentación. Ah, no. Ah. Yo sí la veo. Estoy viendo. Yo sí la veo. Vemos. Sí, entonces solo soy yo, déjeme ver qué pasó. Sí, qué raro. Vamos a ver otra vez. Estas cosas son medio extrañas. No nos terminamos de acostumbrar a esto. ¿Ya la pudo ver? Sí, profe, gracias. Sí, ok. Bueno, entonces, vamos a ver si me pasa así. La que está traumatizada ya. Bueno, les decía entonces que acá podemos ver como muchos tonos, así como azul, morado, ¿verdad? Si nos vamos a ver qué representan estas funciones, estamos viendo metabolismo general y estamos viendo estructura celular, que son funciones muy esenciales, ¿verdad? También vemos bastante de este colorcillo como fucsia, que es virulencia, que se considera que puede ser una función accesoria, pero bueno, aquí está metida dentro del cromosoma como una función, digamos, esencial, al igual que la estructura celular y el metabolismo general. ¿Qué otros colores? También se ve un poquillo de turquesa, que dice que codifica transporte, ¿verdad? Ya habíamos hablado la semana pasada sobre todos los sistemas de transporte que hay en las membranas de las bacterias. En este caso es una bacteria gram positiva, entonces es más que todo todos los sistemas de transporte que están en la membrana citoplasmática. Bueno, y también se ve algo de negro, ¿verdad? Que eso representa funciones desconocidas, ¿verdad? Que lastimosamente pues todavía no se sabe qué función tienen exactamente. Entonces, bueno, eso sería como lo que uno ve más así a simple vista en el genoma de esta bacteria. Pues por ahí también hay un poquitito de amarillo que dice que tiene que ver con transcripción, un poquitito de este café con traducción.
un poco de verde que tiene que ver con regulación génica, un poquitito de rojo también que tiene que ver con replicación de ADN, pero lo más como lo que se ve más, ¿verdad? Es como el metabolismo, la estructura de la célula y un poco de virulencia y genes con funciones desconocidas. Eso es como lo que más resalta a simple vista. Bueno, otro detalle importante sobre la organización de los genes en las bacterias es algo que, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Estos genes están organizados como operones que se pueden definir como un agrupamiento de genes implicados en una misma vía metabólica o en un mismo proceso fisiológico. Y eso es una estrategia que le permite a las bacterias regular de forma conjunta la expresión de varios genes al mismo tiempo y también poder hacer transferencia horizontal de genes. Eso es lo que significa THG aquí en esta diapositiva. Entonces, si transferimos todo junto, pues es más fácil, ¿verdad? Que si un gen está por un lado, otro gen está por el otro, entonces es más difícil poder transferir toda una vía metabólica completa. Y bueno, entonces en estos casos pues tenemos la expresión coordinada bajo el control de un mismo promotor. Algunos ejemplos que ustedes ya conocen de operones en Escherichia coli es el operón LAC, que es el clásico, ¿verdad? Que se ve mucho en genética, pero también hay otros que tienen que ver con también metabolismo, por ejemplo el GAL, con metabolismo de lactosa, y estos otros tienen que ver con aminoácidos, con leucina, con treonina, arginina, adenina, histidina. Todos estos son diferentes operones que se han estudiado en Escherichia coli. Ok, entonces ahora vamos a entrar a hablar un poquitito sobre replicación del cromosoma bacteriano. Bueno, cuando se trata de un cromosoma que es circular, la replicación es bidireccional. Y entonces tenemos un sitio de origen de la replicación. Este sitio de origen es a partir de donde se empiezan a formar las horquillas. Y es un sitio que tiene ciertas características, digamos, va a tener secuencias repetidas en tándem. Está esta secuencia que ya se ha descrito, digamos que es de 13 pares de bases, que está repetida en tándem 3 veces. Y hay sitios para la unión de la DNA, que es la enzima que separa las cadenas de ADN. Entonces, este sitio de origen de la replicación más o menos mide 250 pares de bases. Bueno, todo esto que les hablo se ha estudiado en Escherichia coli, ¿verdad? Puede ser que también existan variantes según la especie o según el género bacteriano, pero en Escherichia coli mide 250 pares de bases. Es una región que es rica en adenina y timina y posee sitios para la unión de las enzimas importantes en la replicación. Entonces, quería que en este punto hiciéramos un pequeño repaso, bueno, nunca he usado esta aplicación, ¿verdad? La del Kahoot, pero quería que lo hiciéramos a través de esta aplicación. Vamos a ver si nos funciona. Entonces voy a salirme de acá para ver si podemos irnos a donde está el Kahoot para pasarles el código. El código sería, ya se los voy a poner. ¿Están escuchando una musiquita? No, profe. Bueno, a mí no me suena. Ah, bueno. Ahí está el código, chicos. No sé. Ah, bueno, espérense, es que no estoy compartiendo pantalla. Perdón. Ahí está el código, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Ok, entonces... Ay, yo no lo veo. Ah, ya lo vi. 32, 74, 25, 9. Bueno, ya le di. ¿Están haciendo, chicos? A mí me está cargando la pregunta. Ya me cargó. Ah. Bueno, yo no sé, espero que les salga. Profe, pero usted nos tiene que enseñar la pregunta, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo tengo que compartirles la pantalla. Ajá. Sí, ya respondí y todo ya. ¿Ya se respondió?
Está correcto. Ay, a mí se me venció el tiempo. A mí también. Bueno, ahí tengo que 2 personas. lo Creo que voy completé. ganando, así, pura guada. Sí, soy número 1. Ah, Mira. no, eso está trucado, dice. Está arreglado este juego, profe. Es que yo no puedo ver qué están haciendo ustedes, pero ¿cómo se llama? Sí, veo que sí, sí les está funcionando. No, Profe, profe, no. pero es que creo que tienen que proyectar las preguntas y nosotros respondemos en el cel. Ah, entonces Si es vamos que a ver. nosotros solo nos ponen las respuestas para que nosotros marquemos. Ah, vamos a ver. Entonces, a ver si volvemos a empezar. Es que, sí, yo nunca he hecho eso. Bueno, y aquí yo no sé, aquí me sale que algunas personas ganaron, pero no sé. Sí, pero lo batearon, digamos. Me sale que ganaron Daniel, después en segundo lugar Randall Q y en último lugar, en tercer lugar, perdón, María Paula. Que dice que María Paula Ay, tiene ojalá yo 0. bateara así en los exámenes. Ahí es que yo no sé. Enséñeme. Y yo no he tratado esta cosa, entonces no sé, voy a salir con tirito. A ver si podemos entonces, digamos, yo tengo que proyectarlo. Es así. Ujú. Ajá. Es que yo recuerdo que cuando yo lo había jugado, yo entraba con el código, digamos, a la página, con el código y a mí sí me salían las preguntas. Pero no sé. No sé. Es que a veces sí salen las preguntas. Bueno, no sé si me equivoco, pero yo sí he visto que salen las preguntas y luego uno elige, pero no sé. Sí, yo también lo he visto, pero nunca he usado la plataforma desde el lado del profesor. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estoy con, vamos a ver. Aquí. Bueno, ahora me sale que es otro código. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí, claro. Bueno, ahí Sí, me profe. sale que es otro código. 5092 5092 994. Y ahí estoy viendo que están entrando varios. 10, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, perdón, 19, 20. Ya tenemos 20, 21. Espero que está bien. Voy a darle start entonces. Ahí ven las preguntas. Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Es que va ganando Daniel. Vamos a ver.
Bueno, ahora tenemos que va ganando Bridget. Ahora va ganando Nicole. Sigue ganando Nicole. Vamos con la pregunta 6 de 7. Ok, creo que ya... Vamos a ver. Ah, no, todavía falta una última pregunta. Ok. Bueno, dice que en tercer lugar tenemos a Belén, en segundo lugar a Diego PM y en primer lugar tenemos a Nicole. Bueno, entonces ustedes son los 3 ganadores de un confite virtual, porque no tenemos premio verdadero. Okay. Profe, lo podemos dejar anotado para después. Para después, sí. No sabemos, ¿verdad? Puede ser que sí. Bueno, entonces vamos a ver qué dice cuando doy next. Yo creo que ya. Ya terminamos entonces con este cosa. Voy a dejarlo por ahí. Ok, vamos a dejar de compartir esto para volver a compartir entonces la presentación. Ok. Bueno, entonces estábamos viendo a ver si pasa así. Estábamos viendo entonces que la replicación empieza acá en este sitio que es el origen. Y aquí están todas las enzimas que venían en el Kahoot, ¿verdad? Entonces tenemos que en primer lugar participa la DNA-A que se une al ORIC y que ayuda a separar las cadenas de ADN. Después tenemos la DNA-B que abre las cadenas de ADN porque tiene actividad helicasa. Luego tenemos las SSB que vienen del inglés de Single Stranded Binding Proteins, que son proteínas que se unen al ADN simple banda y lo estabilizan mientras se produce la cadena complementaria. Después tenemos la DNAG, que es la que sintetiza primers de ARN para que se pueda dar la unión o la síntesis de los ácidos nucleicos por parte de la ADN polimerasa, que es la que sigue, la número 5, esa es la que sintetiza el ADN. Después tenemos la ADN ligasa, que es la que une los fragmentos de Okazaki. Tenemos la DAM metilasa, que es la que metila el ADN sintetizado, porque esta es una particularidad del ADN bacteriano, ¿verdad? Que se encuentra metilado. Y después tenemos la que hace el superenrollamiento, que es la ADN girasa, que también se le dice topoisomerasa. Este sería el último paso, ¿verdad?, de la replicación del cromosoma bacteriano. Entonces aquí ya lo repasamos, aquí tenemos otra imagen más o menos donde se ve la parte esta de que es bidireccional, ¿verdad? Y que entonces, bueno, que así como tiene un origen de replicación, tiene también un sitio en el que termina la replicación, ¿verdad? Que es este que está aquí, y que generalmente está diametralmente opuesto al sitio en el que inicia la replicación, ¿verdad? Porque entonces vamos así parejito, ¿verdad? Y llegamos entonces a un punto que está diametralmente opuesto. Y bueno, este sitio también tiene sus particularidades, digamos en E. coli ya se sabe que tiene una secuencia específica, que también tiene muchas adeninas y timinas. Luego de esto, bueno, necesitamos que entonces cada célula hija tenga una copia del material genético y ese proceso es el que se conoce como segregación de los cromosomas. Ahora
Vamos a entrar entonces al tema de plásmidos. Vamos a hablar un poquito, bueno, sobre la definición, características codificadas en plásmidos, cómo es la replicación, el control, la estabilidad y la transferencia de los plásmidos. Vamos a hablar del uso de plásmidos como vectores de clonación y de técnicas para estudiar los plásmidos. Entonces tenemos esta diapositiva, los que llevaron micro conmigo, si la han visto ya, es una diapositiva, bueno, para definir el concepto de plásmido como molécula circular de ADN de doble banda que constituye un replicón extracromosomal. ¿Verdad? Y su tamaño puede ser variable desde muy chiquititos, desde 5.000 pares de bases hasta 300.000. El número de copias también puede ser desde 1 cuando son muy grandes hasta 30 cuando son plásmidos muy pequeños. Y generalmente también hay una relación entre el tamaño y el número de copias. Entre más grande es el plásmido, menos copias tenemos porque es un gasto metabólico muy grande para la bacteria estar replicando mucha cantidad de plásmidos. Entonces, de plásmidos muy grandes, ¿verdad? Entonces, a mayor número de, a mayor tamaño del plásmido, perdón, menor el número de copias. Y entre más pequeño es el plásmido, pues más copias puede tener la bacteria, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de costo energético. Ya habíamos comentado más o menos que en los plásmidos tenemos características accesorias, ¿verdad? Características que pueden servir en algún momento dado como enzimas para participar en diferentes vías metabólicas alternativas, por si existe en el ambiente, digamos, alguna fuente de carbono diferente. También hay genes de resistencia a antibióticos codificados en plásmidos y también genes de virulencia, ¿verdad? Entonces son el tipo de características. Igual también los que llevaron micro conmigo ya han visto esta diapositiva, no sé si la recuerdan, pero aquí tenemos una lista con 5 plásmidos que son plásmidos naturales de diferentes bacterias y es un poco para que veamos la parte de la diferencia en tamaños y también de los tipos de características, ¿verdad? Entonces este plásmido que se llama COL-E1 es un plásmido que se ha descrito en Escherichia coli que codifica una bacteriocina que puede matar otras cepas de Escherichia coli. Una bacteriocina es una toxina producida por una bacteria que mata a otra bacteria, ¿verdad? Entonces el tener este plásmido, que es un plásmido pequeñito de 6.400 pares de bases, le confiere a las cepas de E. coli que lo tienen, digamos, una ventaja comparativa con las que no lo tienen, ¿verdad? Porque en una situación en la que hay limitación de nutrientes, las que tienen este plásmido pueden matar a las que no lo tienen, ¿verdad? Y quedarse con los pocos nutrientes que puedan estar disponibles. Este otro plásmido que se llama R100 también es de Escherichia coli y confiere resistencia a una gran cantidad de antibióticos, como por ejemplo tetraciclina, cloranfenicol, streptomicina, sulfonamidas y sales de mercurio. Y es un plásmido, ya vemos que mucho más grande, ¿verdad? Es un plásmido de 89.000 pares de bases, porque vean la cantidad de genes que tiene. Después tenemos también este otro plásmido, PWWO, de Pseudomonas putida, que es una especie de Pseudomonas que es fitopatógena. Este plásmido tiene vías metabólicas para degradación de tolueno y sileno. Es un plásmido muy grande, 117.000 kilobases, entonces también le funciona a estas bacterias en ambientes, digamos, donde pueda haber contaminación con solventes orgánicos. Y también le confiere, bueno, cierta resistencia, ¿verdad?, a estos compuestos orgánicos. Tenemos también este plásmido PXO1 de Bacillus anthracis, es un plásmido para la producción de toxinas y resistencia a la fagocitosis, y es un plásmido, ya vean que bastante más grande, 180.000 pares de bases. Y después tenemos aquí este plásmido del TI, que ya habíamos estado hablando un poquito de este plásmido, es de Agrobacterium, es un plásmido de 200.000 pares de bases, y está implicado en la formación de tumores vegetales, de tumores en las células vegetales. Entonces, bueno, ya nos habíamos referido un poquito a este plásmido. Okay, entonces, esto era para ejemplificar como diferentes tipos de plásmidos y sus características. Ahora vamos a repasar un poquito cómo es que se dan la replicación de los plásmidos. Normalmente es similar a la del cromosoma, digamos, hay algunos que en algunos casos puede ser unidireccional, entonces tenemos solamente en una dirección la replicación del plásmido. También podemos tener la bidireccional como la del cromosoma bacteriano, y también hay un mecanismo que se llama círculo rodante, que es similar a la replicación del ADN mitocondrial que se ha escrito. Entonces este es el del círculo rodante, vamos a verlo. Tenemos, digamos, imaginemos que tenemos, bueno, las dos cadenas de ADN del plásmido circular. Tenemos un sitio en donde se da el origen de la replicación
que en el caso de los plásmidos se llama ORI-V y la V viene de vector, ¿verdad? Entonces ORI-V, en el caso del cromosoma es ORI-C, porque la C viene de cromosoma. Entonces aquí tenemos el sitio ORI-V donde se une una enzima que se llama REP, que es la que permite que luego se una la enzima DNA-A, que es la primera que participa en la replicación del cromosoma bacteriano. Entonces, en este caso, para la replicación de los plásmidos se usan las mismas enzimas que se usan en la replicación del cromosoma bacteriano. Solo que si esta REP es como más específica de los plásmidos, sería la primera que necesitamos que se una en el ORI-V para que se pueda dar la replicación. Entonces, después lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a separar las dos cadenas de los plásmidos y hay una que va a ser completamente envuelta, digamos, por estas proteínas SSB que son de unión a ADN simple banda, y la otra, digamos que sería como la cadena líder, se va a ir copiando, ¿verdad? Entonces vemos aquí en morado que la ADN polimerasa empieza a copiar, la que está adentro la empieza a copiar, ¿verdad? Y la que está afuera se empieza a separar. Y así que se separa completamente, se enrolla, pero queda simple banda. Y luego entonces ya así se copia, ¿verdad? Así se copia por parte del ADN polimerasa, perdón. Y entonces vamos a terminar teniendo dos copias del plásmido doble banda, ¿verdad? Entonces es porque es como en dos partes, ¿verdad? Primero se va separando una de las cadenas que necesita ser estabilizada por proteínas de estas de unión a ADN simple banda, y la otra se va a ir copiando, ¿verdad? La otra se va a ir copiando. Digamos, en realidad la que se copia es como la de adentro, mira, la de adentro sirve de molde para esta que se está copiando afuera en morado, y la de afuera se va a ir separando, se va a ir recircularizando y después se copia, ¿verdad? Entonces así es como terminamos con este mecanismo del círculo rodante. Y ahora en la parte de replicación, digamos, hay otras secuencias que son importantes. Bueno, replicación, control, estabilidad y transferencia. Entonces tenemos este ORI-V, que ya vimos, ¿verdad? Es el sitio de origen de la replicación. Tenemos esta proteína REP, que es necesaria para la replicación, y a partir de ahí ya las demás enzimas que se usan para la replicación del cromosoma son las que participan. Después tenemos unos genes que se llaman COP, que son para el control del número de copias. Ahorita vamos a ver cómo actúan esos genes. Tenemos los genes PAR para la partición de los cromosomas, para ver entonces, bueno, cuáles se van a cada célula hija. Puede haber también en algunos plásmidos, ya esto sí es como accesorio, ¿verdad? Secuencias como esta que se llama PSK, que viene de sistema de muerte post-segregacional. Eso lo tienen algunos plásmidos, no todos. Después también tenemos funciones codificadas por los genes TRA, eso también lo tienen solamente algunos plásmidos, no todos, y son los plásmidos que pueden hacer conjugación, los que pueden hacer intercambio de información genética por conjugación. Entonces no son todos, ¿verdad? Y tenemos este ORI-T, que es para ese tipo de plásmido que hace conjugación, y este ORI-T es el origen de la transferencia. Entonces, ¿dónde empieza a transferirse el plásmido, verdad? Porque el plásmido se va a transferir de forma lineal. Entonces hay un origen para saber, digamos, dónde empieza esta transferencia lineal. Y eso no sería en todos los plásmidos, ¿verdad? Sería solamente los que se pueden transferir por conjugación. Entonces, en cuanto al ORI-V, tenemos que también tiene sus características, ¿verdad? Igual que el sitio de origen de replicación del cromosoma, es una secuencia que tiene, bueno, los sitios de unión para REP, que es la primera que se une, y para la ADNA, que ya es parte de las enzimas que participan en la replicación del cromosoma. También tiene unas secuencias repetidas que se llaman iterones. Entonces todo eso está aquí, en esta parte donde dice ORI-V. Entonces tenemos que esta proteína REP se va a unir al ORI-V. Mira, aquí tenemos en este esquema, tenemos la proteína REP representada como por una especie de zapatito, digamos, de botita. Y los iterones representados en negro. Entonces aquí se va a empezar a unir la proteína REP. Y luego, una vez que la proteína REP, digamos, ya se unió a todas estas regiones que se llaman iterones, entonces eso es como la señal para que se una la DNA y todas las demás enzimas que participan en la replicación del cromosoma bacteriano. Y después tenemos este otro mecanismo que es mediado por los genes COP. Entonces, digamos, normalmente donde está codificada REP, vamos a ver, ven aquí, si lo ven aquí, digamos, aquí está el ORI-V,
y después hay un promotor para el gen REP-A, que es el que le sigue. Bueno, entonces, en esa misma región genómica, dentro de la región que es promotora del gen REP-A, está un gen que se llama COP-A, que es antisentido. Y tenemos también un corriente arriba, otro promotor para un gen que se llama COP-B. ¿Verdad? Entonces, normalmente, cuando se produce COP-B, digamos, la síntesis de COP-B va a reprimir la transcripción de REP-A, entonces no tenemos replicación, porque necesitamos REP, ¿verdad? Y en grandes cantidades para que se una a estas regiones de los iterones. Entonces, si no tenemos suficiente REP, no tenemos replicación del plásmido. Sin embargo, sí se dice que sí, como REP tiene también otro promotor por aparte, entonces aunque se esté produciendo COP, digamos, el promotor de REP-A podría permitir bajos niveles de transcripción de REP-A y mantener, digamos, entonces un bajo número de copias. Ese sería más o menos el funcionamiento de COP-B. Pero tenemos entonces también acá en esta región promotora del gen REP-A, que está codificado COP-A, pero antisentido. Bueno, entonces este es un ARN mensajero antisentido. Y entonces este transcrito se va a unir acá, en donde va a encontrar complementariedad en la parte del promotor de REP-A, y entonces va a limitar la síntesis de REP-A. Pero este mecanismo no es tan efectivo como el COP-B, digamos, es un mecanismo menos eficiente. Entonces, este mecanismo, cuando está activado el COP-A, sí podemos tener un mayor número de copias. Entonces, es como funciona un poco este control. ¿Verdad? Si tenemos el activado como el COP-A, entonces podemos tener un mayor número de copias. Pero si tenemos a COP-B, lo que vamos a tener es un bajo número de copias. Entonces, esa es la función de estos genes que teníamos acá, estos COP. Ahora vamos a hablar de los PAR. Estos genes PAR codifican enzimas que son importantes para la partición de los de los plásmidos a las células hijas. Básicamente son 3 enzimas. Está la enzima PAR-A, que tiene actividad ATPasa, está la enzima PAR-S, que actúa sobre el citoesqueleto, y está PAR-B, que se une a PAR-S para entonces poder hacer que se divida el citoesqueleto. Entonces son las que hacen que se divida ese citoesqueleto para que se pueda dar la repartición de los cromosomas. Recordemos que cuando se va a replicar la célula bacteriana, ella replica todo su material genético, ¿verdad? Replica el ADN y replica los plásmidos. Entonces, estas secuencias PAR están codificadas en los plásmidos, pero son, digamos, parte del mismo proceso de replicación de la bacteria, de la producción de células hijas, ¿verdad? Ok. Y ya otra vez me trabó. No sé por qué me pasa esto. Vamos a dejar de compartir y otra vez compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Sí, Profe. Profe, tengo una Entonces, pregunta. ¿sí? Es que usted dijo que esos genes PAR solo están en plásmidos. Estos genes que están aquí, par A, par S y par B, sí están codificados, pueden estar codificados en plásmidos, digamos, pero cuando la bacteria no tiene plásmidos como Brucella, pues ella tiene otros mecanismos, digamos, para hacer estas funciones, ¿verdad? De abrir el citoesqueleto y dividirlo y todo esto. Entonces, estas funciones también están codificadas en el cromosoma, pero estas específicas, digamos, están en los plásmidos y contribuyen entonces a hacer que los plásmidos vayan como unos para un lado y otros para el otro cuando se está cerrando aquí este septo, digamos. Cuando esto se está cerrando aquí, estas son las que mandan los plásmidos copiados de un lado para el otro, asegurándose como que en cada célula hija hayan copias de los plásmidos. Entonces, o sea, en realidad es como, trabaja en conjunto con el mecanismo de segregación del cromosoma, pero estos genes que están aquí, estos 3, están codificados en plásmidos, y la función que tienen es, entonces, como controlar un poco el citoesqueleto para mandar plásmidos de un lado para el otro, ¿verdad? Más o menos. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí, de hecho era eso, que cómo hacían los que no tenían un plásmido, pero todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias.
Ok. Bueno, entonces hay otro concepto cuando se habla de plásmidos y es el de compatibilidad, digamos, porque hay como grupos de compatibilidad de los plásmidos. O sea, una bacteria no puede tener como todos los plásmidos que le da la gana, por así decirlo, porque hay algunos que posiblemente sean incompatibles entre sí y entonces en algún momento se llegan a perder. Entonces, esto es porque digamos, aquí en este ejemplo tenemos como dos tipos de plásmidos. En este dibujito, digamos, uno que es como un poquito más grande, de color más claro, y otro que es un poco más oscuro y más pequeño. Entonces, digamos, si estos plásmidos, digamos que si estos plásmidos son compatibles, en algún momento cuando se da este proceso, digamos, no sé por qué me pasa esto de que no se pueden pasar las diapositivas, me cae demasiado mal. Esto es entonces acá lo que, digamos, estos dos plásmidos que tenemos, así están como ilustrados como muy diferente uno del otro, ¿verdad? Entonces es como para ejemplificar que ellos sí son compatibles entre sí, porque, perdón, un momento. Ok, disculpen, es que tenía que venir un correo que me había entrado aquí en el celular. Entonces les decía que, bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos, en donde tenemos dos plásmidos muy diferentes entre sí, que digamos que en teoría son compatibles, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a replicar y cuando actúan estas secuencias, digamos, estos genes par, y estos genes par empiezan a mandar al menos uno de cada uno a cada célula hija, como se ve aquí en este ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la célula hija que está del lado derecho recibe solamente una copia del pequeñito, pero al menos hay una y entonces ella puede replicarlo después. Acá la célula hija que está del lado izquierdo recibió solamente una copia del grande, pero igual al menos hay una copia, entonces ella después puede replicarlo y en algún momento va a tener más copias de cada uno. Entonces, esto sucede, digamos, se dice que los plásmidos son compatibles cuando cada uno de alguna manera regula su replicación mediante mecanismos un poco diferentes. Pero cuando ellos tienen mecanismos de replicación muy parecidos, entonces ahí es cuando se dice que son incompatibles, ¿verdad? Porque ellos se van a ir eliminando unos a otros. Esto más o menos podemos verlo en este otro ejemplo. Digamos, aquí tenemos como, digamos que son más, yo los dibujé como del mismo tamaño, aunque de diferente color, ¿verdad? Tenemos uno que es como negrito y otro que es como moradito. Entonces, digamos, si ellos son incompatibles porque usan mecanismos de replicación muy parecidos, en algún momento, digamos, aunque por ejemplo aquí en el lado izquierdo la célula hija recibe una copia del morado, después los mecanismos de replicación que se van a utilizar no van a saber diferenciar entre el morado y el negro. Y puede ser que hagan muchas copias del negro y solamente hacen una o mantienen una copia del morado, o sea, no replican el morado, ¿verdad? Sino que hacen muchas copias del negro, porque no logran diferenciar cuánto han replicado de cada uno. Y entonces cuando esta célula que tenemos aquí de tercera, digamos en la tercera fila del lado izquierdo, se divide, no va a tener suficientes copias del morado para que cada célula hija tenga el plásmido morado. Entonces hay un momento, y me escuchan bien, es que está lloviendo muy fuerte. Sí, sí se escucha. Hay un momento, digamos, en el que entonces la célula, ay no, se fue la luz. Bueno, pero no se ha ido el internet, parece. Ah, bueno, ya vino la luz. Está como medio de susto esto. Entonces, en algún momento, digamos, hay una célula hija que no va a recibir el plásmido morado, ahí se va a llegar a perder. Lo mismo puede pasar, digamos, acá con el plásmido negro, ¿verdad? Puede ser que desde la primera replicación hay una célula hija que solamente recibió una copia del plásmido negro. La bacteria no logra diferenciar cuántas copias tiene del negro y cuántas copias tiene del morado. Hizo más copias del morado de la cuenta y no replicó el negro. Y entonces cuando se vuelve a dar la división celular, pues la bacteria que tenemos aquí abajito, al lado derecho, no recibió un plásmido negro. Eso es porque están utilizando, digamos, mecanismos de replicación muy similares. Entonces, por eso se dice que son incompatibles, porque no son tan similares los mecanismos de replicación que no hay cómo controlar, digamos, el número de copias. Y se llegan entonces a eliminar entre sí los plásmidos que son incompatibles. Habíamos hablado de secuencias TSK,
de mecanismo o sistema de segregación, de muerte post-segregación. Está presente en todos los plásmidos, solamente en algunos, y es un plásmido, digamos, que induce la muerte de las células que no reciben el plásmido. Entonces, lo que sucede es que este plásmido codifica un complejo que es una toxina y una antitoxina. Entonces, las dos cosas están codificadas en el plásmido. La toxina es muy estable, pero la antitoxina es muy débil o muy lábil, digamos. Entonces, la antitoxina se va a degradar muy rápido. Y si no está presente el plásmido, no hay cómo codificarla, ¿verdad? Entonces, eso garantiza que cuando, digamos, sucede algo así, ¿verdad? Por ejemplo, si este plásmido negrito tuviera este sistema post-segregacional, entonces esta célula hija que tenemos aquí abajo, al lado derecho, no sobreviviría, digamos, si el plásmido negrito fuera de ese tipo, ¿verdad? Porque entonces la cantidad de antitoxina es muy lábil, se degrada muy rápido y no hay cómo producirla. Y la toxina sí permanece más estable y llega a matar a la bacteria. Entonces este es un mecanismo que está presente en algunos plásmidos y que le permite asegurarse, digamos, como su estabilidad en el largo plazo. Este mecanismo, digamos, ha inspirado algunos sistemas de clonación. Este que está aquí es un vector de clonación que tiene este sistema que fue tomado de un plásmido natural de Escherichia coli que se llama plásmido RK2. Entonces, en este plásmido está codificada una toxina con el gen par-E y el gen par-D es el que codifica la antitoxina. Entonces, en este sistema, lo que se hizo fue que el sitio de clonaje múltiple se encuentra dentro del gen que codifica para la toxina. Entonces, cuando se hace la clonación, el inserto va a interrumpir el marco de lectura del gen par-E, entonces no se produce la toxina. Pero si el plásmido, digamos, se recirculariza sin el inserto, que eso a veces pasa cuando uno está haciendo clonación, ¿verdad? A veces el inserto se sale y el plásmido queda como un vector vacío. Entonces, en ese caso, sí se puede producir o sí se va a expresar el gen par-E y entonces se va a expresar la toxina. Y las bacterias que no se transformaron adecuadamente, se van a morir. Digamos, las bacterias que se transformaron con un vector vacío son las que se van a morir. Y además también en este vector, que es un vector comercial, tenemos también un marcador de selección de ampicilina, ¿verdad? Entonces podemos también crecer los clones en una ampicilina para asegurarnos que entonces ahí solamente están creciendo las bacterias transformadas y que van a ser las bacterias que además también tienen el inserto, ¿verdad? Entonces no vamos a tener por ahí bacterias con el vector vacío. Ok, entonces teníamos también por acá, voy a devolver. Teníamos por aquí los genes TRA. Estos genes plásmidos, que son los que pueden hacer conjugación. Aquí del lado izquierdo tenemos el plásmido F de Escherichia coli, que es un plásmido conjugativo, él puede hacer conjugación. Es un plásmido de 100 kilobases y vean que las funciones estas de TRA representan una porción muy importante de todo el plásmido, ¿verdad? Todo esto son 100 kilobases y más o menos esto viene siendo como una tercera parte, ¿verdad?, de las funciones TRA. Por eso les decía que no todos los plásmidos tienen estas funciones, porque tener esto hace que el tamaño del plásmido ya aumente significativamente, ¿verdad? Más o menos como en 30 kilobases. Entonces, un plásmido de menos de 30 kilobases difícilmente va a poder tener las funciones TRA. Estas funciones, entonces, bueno, son básicamente varias proteínas o varios genes TRA. Está el TRA-A y el TRA-Q, que están implicados en el ensamblaje del pili para poder hacer la conjugación. Y después hay un complejo formado por las proteínas TRA-Y y TRA-Z, que hacen un corte específico en el sitio ORI-T, que es el sitio donde empieza la transferencia del plásmido, ¿verdad? Yo les había dicho que el plásmido se transfiere lineal, eso quiere decir que hay que cortarlo, cortar el círculo en un punto para que entonces se pueda convertir en una secuencia lineal. Y ese corte lo hace este complejo formado por TRA-Y y TRA-Z, lo hace en el sitio que se llama ORI-T, que es un sitio diferente al sitio de origen de la replicación del plásmido.
Entonces hay una de las dos cadenas que se va a transferir a la célula que recibe una copia del plásmido y se completa entonces la síntesis de la cadena complementaria mediante el mecanismo de círculo rodante que ya habíamos comentado. ¿Okay? Entonces eso es respecto a esto. Ya vimos entonces los genes TRA y hablamos también del ORIT, que es el sitio de origen de la transferencia de los plásmidos. Esto es lo que tiene relación con replicación, con estabilidad y con transferencia de los plásmidos. Vamos a hablar muy rápidamente, para terminar, digamos, lo de los plásmidos y hacer un receso, vamos a hablar rápidamente del uso de plásmidos como vectores de clonación. Bueno, eso ustedes también ya lo han estudiado en genética y lo van a estudiar en biología molecular. Normalmente, pues entonces los plásmidos que se usan como vectores de clonación están diseñados por ingeniería genética para clonar y replicar un segmento de ADN de interés. Entonces tienen todas las funciones necesarias para la replicación del plásmido, ¿verdad? Tienen el origen de la replicación, tienen algunas funciones que son de interés para poder saber, digamos, si los clones se transformaron o no. Por ejemplo, están los marcadores de selección, que generalmente son los genes de resistencia a antibióticos. En algunos casos podemos tener también genes reporteros, que también contribuyen a saber cuáles bacterias están transformadas. Por ejemplo, digamos, el gen de la GFP, que es la proteína verde fluorescente, ¿verdad? Se puede considerar un gen reportero, porque si vemos las bacterias ahí con luz ultravioleta, podemos saber cuáles están transformadas y cuáles no. Tenemos también promotores para la expresión del gen de interés, que generalmente son promotores fuertes. Más adelante vamos a hablar de promotores, pero generalmente los que se escogen para los plásmidos como vectores de clonación son promotores fuertes. Y tenemos también los sitios de clonaje múltiple, ¿verdad? Que es a donde se va a insertar el gen de interés. Y lo ideal es que todas estas funciones representen el menor tamaño posible para que nos pueda caber un fragmento grande en el plasma, ¿verdad? Y que lo podamos tener en un alto número de copias. Entonces, más o menos estas funciones, lo usual es que anden como en 2.500, 3.000 pares de bases, digamos, solo las funciones solitas, ¿verdad? O sea, el vector vacío. Los vectores vacíos comerciales normalmente andan por ahí 2.500, 2.700, más o menos por ahí. Es un tamaño, digamos, mínimo para poder, digamos, contener un fragmento, o poder clonar, digamos, un fragmento grande y que ese plásmido se pueda mantener en un alto número de copias. Ya si el plásmido más el inserto suma, digamos, 10.000 pares de bases o 10 kilobases, ya es grande y ya es difícil que la bacteria lo tenga en un alto número de copias. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esta parte, digamos, por eso es que es de interés que estas funciones sean lo más pequeñitas posibles. Entonces, ya genes así tan grandes, ya cuesta como que se puedan expresar en grandes cantidades, o sea, que se puedan mantener, digamos, en grandes cantidades de copias. Vamos a comentar así rápidamente técnicas para el estudio de plásmidos. Tenemos, bueno, que se puede hacer conjugación, eso se llama también captura endógena de plásmidos, se puede hacer conjugación para saber, digamos, si el plásmido es conjugativo, si se puede pasar de una bacteria a otra. Después hay métodos para, más que todo, de ultracentrifugación, pero eso es como para purificar los plásmidos y poder estudiarlos, digamos, más en detalle. Eso es muy útil cuando el plásmido es de muy alto peso molecular y entonces es muy difícil hacer la mini prep, que es la extracción del ADN del plásmido. Entonces, cuando tenemos, digamos, una bacteria a la que le metimos un plásmido, si ese plásmido es pequeño y está en un alto número de copias, es muy fácil hacer lo que se llama mini prep en biología molecular, que es extraer el ADN del plásmido solamente. Y entonces de cultivo muy pequeños, pero si, digamos, el plásmido ya es grande, está en bajo número de copias, entonces hay que empezar a utilizar volúmenes de cultivo muy grandes. Están las midi prep, que son, digamos, volúmenes de cultivo medianos, como de 25, 50 mililitros, y están ya las maxi prep, para las que necesitamos volúmenes de cultivo como de 250 mililitros o 500 mililitros. Pero entonces, digamos, también está esta otra técnica que es de ultracentrifugación con un gradiente de cloruro de cesio, y eso sirve para separar, digamos, el plásmido por su peso, por su densidad, digamos. Ahora vamos a ver un dibujito de eso.
También, bueno, podemos hacer las extracciones, ¿verdad? Del ADN del plásmido, podemos hacer electroforesis, podemos cortarlo con enzimas de restricción y hacer diferentes cosas. Está también esta parte que es que se llama curación, que es cuando más bien nos deshacemos del plásmido. Entonces vamos a hablar de esta que les decía de la ultracentrifugación, es para poder separar entonces este plásmido. Bueno, también permite separar incluso conformaciones, ¿verdad? Si el plásmido está circular, va a tener una densidad, un peso diferente a otras conformaciones del plásmido, entonces podemos separarlo también. Acá, como se ve en este dibujito, podemos tener por aquí el plásmido. Si podemos tener por aquí el plásmido, digamos, por ejemplo, los circulares, que tienen un peso más grande. Los plásmidos linearizados son menos densos. Y aquí podemos tener otros compuestos que estaban en la célula bacteriana. Y esta técnica entonces permite separar, digamos, separar los plásmidos para después hacer otras cosas, como por ejemplo las electroforesis. Aquí hay una imagen de un análisis de restricción, ¿verdad? Entonces se extrajo el plásmido, se cortó con enzimas de restricción y entonces luego lo que se puede hacer es sumar, bueno, contar cuántas bandas salieron y sumar los tamaños de las bandas para poder tener una idea de qué tamaño tiene el plásmido o para poder hacer mapeos. Digamos, para poder, por ejemplo, si esto se combina con hibridación, entonces podemos saber que el gen mío de interés está ubicado en esta banda, por ejemplo, o más bien en esta otra, y así, entonces para poder hacer mapeos. Esta técnica que está acá fue una técnica que yo utilicé en mi tesis de maestría, que fue una combinación un poco de... Porque, digamos, yo estaba trabajando con unos plásmidos de resistencia a vancomicina en cepas de enterococos. Entonces yo tenía aislamientos que eran de origen humano, de origen porcino y de origen aviar. Y entonces lo que hicimos fue extraer los plásmidos, ¿verdad? Y hacer una electroforesis, pero de campo pulsante, que es un método un poquito diferente a la electroforesis que ustedes tal vez ya conocen, ¿verdad? Que pues es igual en gel de agarosa, ¿verdad? Lo que cambia es que el voltaje se da en diferentes direcciones. Normalmente, digamos, la electroforesis que ustedes han hecho en genética o la que hacen en biología molecular tiene una única dirección, ¿verdad? Que la corriente se mueve del polo negativo hacia el polo positivo. Pero en este tipo de electroforesis de campo pulsante vamos a tener diferentes polos, ¿verdad? Entonces vamos a tener, bueno, todos son polos negativos y polos positivos, pero están en diferentes direcciones. No sé si lo logran apreciar, digamos, aquí estaría uno que va a ir en una dirección, por así decirlo, vertical, digamos, y aquí tenemos otro que va a ir en una dirección un poco más diagonal, como hacia la izquierda. Y después aquí tenemos otro polo negativo, que entonces va a permitir que la corriente se dirija como en diagonal y como hacia la derecha. Entonces vamos a tener corriente que sale de diferentes polos y en diferentes direcciones. Entonces la molécula, que es muy grande, va a empezar a moverse primero como así, luego como así, luego como así, y eso nos va a permitir que se separe mejor en un gel de electroforesis de agarosa. Porque entonces estas son electroforesis que duran 24 horas, ¿verdad? Duran demasiado tiempo y entonces esto puede llegar a sobrecalentarse, ¿verdad? Porque es mucha corriente eléctrica que se está aplicando durante un tiempo muy prolongado. Entonces el sistema normalmente se conecta, no sé si ven aquí las mangueras, a una bomba de enfriamiento, ¿verdad? Bueno, es una bomba que lo pasa por un sistema de enfriamiento y después lo devuelve. Y entonces el buffer de la cámara de electroforesis está recirculando y está pasando por un sistema de enfriamiento para que se mantenga a una temperatura más o menos como de 10 grados, para evitar que haya sobrecalentamiento aquí adentro por la cantidad de voltaje que se le está aplicando durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque eso puede hacer que se derrita el gel de agarosa. Entonces, para mantener el gel de agarosa, digamos, bien, se hace, y para evitar también degradación del ADN, ¿verdad? Porque conforme aumenta la temperatura, aumenta la degradación del ADN, y entonces el resultado se puede llegar a ver muy feo. Entonces, bueno, después de que se hicieron estos geles, se hizo una transferencia por capilaridad para hacer un Southern blot, y después, entonces, usamos, digamos, sondas para detectar los genes de resistencia a vancomicina, específicamente el gen VAN-A de resistencia a vancomicina, y también usamos un marcador cromosomal para entonces decir
resultados, digamos decir que, por ejemplo, aquí en todas estas cepas, bueno, aquí este es el resultado del gel de campo pulsante, ¿verdad? Vemos que hay plásmidos que son de un peso molecular grande, cercano como a los 80 pares de bases. Y entonces, cuando se hace la hibridación con Van A, vemos que aquí vemos señal, o sea, la sonda de Van A se pega a todos estos que creemos que eran los plásmidos, pero entonces para confirmar que de verdad son los plásmidos, luego esto se lava y se vuelve a procesar con una sonda para marcador cromosomal, que es un gen 16S. Nos vemos que no hay señal en esta área donde se encuentran los genes de resistencia a vancomicina. Entonces, la señal más bien está aquí como en los pozos, pero la señal positiva para el marcador cromosomal. Entonces vemos que, o podemos demostrar de esta manera, digamos que sí efectivamente estos plásmidos son de resistencia a vancomicina y que más o menos, bueno, no se ve acá, pero más, porque quizás lo puse los de origen porcino, pero más o menos tienen, digamos, tamaños similares los porcinos, los que eran de origen aviar y los que eran de origen humano. Entonces, con esta, una de las conclusiones de la tesis es que se estaba dando una transferencia, digamos, de estos genes mediante plásmidos entre bacterias aisladas de diferentes ambientes, pero que son los mismos genes que andan, digamos, en plásmidos que son más o menos los mismos también, ¿verdad? Y que están ahí en diferentes ambientes, circulando en diferentes ambientes. Y entonces la última que me falta de técnicas para estudiar los plásmidos es la curación, que les decía que más bien consiste en hacer que la bacteria pierda el plasmio. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos exponer a la bacteria a una temperatura más alta de la normal, digamos una temperatura cercana al límite de crecimiento de la bacteria, para entonces inducirle un estrés y que se empiece a replicar más rápido de lo usual. Y al replicarse más rápido de lo usual, entonces puede ser que en algún momento no le dé tiempo de replicar el ADN de los plásmidos y entonces pues se pierdan los plásmidos de esa manera. También se puede hacer un tratamiento con un compuesto que se llama mitomicina C, que es un agente que induce mitosis. Entonces induce a la bacteria a replicarse, ¿verdad? También, aunque no lo quiera, ¿verdad? Entonces la obliga a hacer mitosis, por así decirlo, y entonces lo hace como muy aceleradamente y no le da chance de replicar los plásmidos. Entonces luego se estudia cuáles características se perdieron. Si por ejemplo era un plásmido de resistencia a antibióticos, bueno, entonces la bacteria antes de hacer el proceso de curación podía crecer en una placa con antibiótico, y después de hacer todo este proceso ya no puede crecer en placa con antibiótico, es porque una de las características codificadas en el plásmido era precisamente el gen de resistencia al antibiótico. Y así, digamos, eso es más o menos lo que se hace, ¿verdad? Evaluar qué características se pierden. Y bueno, estas son técnicas, digamos, más como clásicas o convencionales, porque en este momento, digamos, las técnicas de secuenciación han avanzado mucho y entonces ahora también se puede hacer secuenciaciones de genoma completo y entonces por ahí se pueden estudiar, digamos, qué genes son cromosomales y qué genes no son cromosomales. Pero ya esas técnicas se han vuelto muy accesibles y es tal vez más sencillo, incluso rápido y barato hacer eso que ponerse a hacer todas estas técnicas, ¿verdad? Que son un poco más complejas, ¿verdad? Sobre todo es pulsante, es como muy tediosa porque, como les decía, la electroforesis dura 24 horas. Si algo pasa con las mangueritas que recircularizan el buffer, digamos, entonces ya no se da el enfriamiento y ya se recalienta el gel y cuando ustedes llegan se derritió, está todo derretido, ¿verdad? Y no sirve para nada. Cosas así por el estilo pasan con las técnicas más clásicas, ¿verdad? Entonces, pues ahora en realidad es más práctico y fácil, digamos, hacer secuenciación del genoma completo y mediante bioinformática determinar cuáles genes son cromosomales y cuáles genes son de plásmidos, ¿verdad? Porque incluso en bases de datos ya existe mucha información de secuencias de plásmidos, entonces es fácil discriminar cuáles son plásmidos y cuáles son más bien ADN cromosomal. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto era con respecto a la parte de técnicas de estudio para los plásmidos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, para hacer como un pequeño receso. Por el momento no, profe, al menos yo. Ok, entonces vamos a hacer un receso, chicos, de unos 15 minutos y retomamos con la segunda parte, que es de
¿cómo se llama? Ya se me olvidó, de regulación de la expresión génica. Voy a detener la grabación acá porque si no se nos hace como un video muy largo, entonces nos van a quedar, digamos, 2 videos para que lo sepan. Vamos a ver dónde se detenía. Acá.